Aquella mañana, la nieve caía densa e implacable sobre la línea forestal de Wyoming, donde un cachorro de pastor alemán, tembloroso, se irguió sobre sus dos patas traseras. Sus pequeñas patas se juntaron en una súplica desesperada, mientras que, a escasa distancia, su madre yacía atrapada en unas fauces de acero, sangrando en silencio mientras el mundo salvaje observaba sin compasión. Si este instante te recuerda que la misericordia aún tiene valor y que ningún grito de auxilio pasa inadvertido, detente con nosotros y escribe amén en los comentarios. El invierno se había instalado en las alturas boscosas de Wyoming con una calma que parecía ganada, no impuesta. El tipo de frío que no se anunciaba con estridencia, sino que apretaba el mundo hasta que los sonidos se atenuaban y los colores perdían su viveza. A lo largo de un antiguo camino de caza, medio sepultado por ventisqueros y hielo pulido por el viento, Matthew Cole conducía solo con la prudente parsimonia de quien había aprendido a descifrar el terreno igual que otros leen los rostros. Su camioneta avanzaba despacio mientras la nieve rozaba el chasis y el bosque se cerraba a ambos lados. Troncos oscuros, erguidos como testigos que guardaban silencio. Matthew tenía 45 años, alto sin excesos, de complexión compacta más que ancha, resultado de años que lo habían forjado para la resistencia antes que para la ostentación. Su cabello, que en otro tiempo llevaba al reglamento, ahora lo cortaba corto por costumbre, oscuro, con hilos plateados en las sienes. Su rostro portaba los ángulos de quien aprendió a contenerse desde joven, mandíbula cuadrada, boca apretada como reteniendo palabras que ya no hacía falta decir, ojos de un gris sereno que seguían cualquier movimiento aunque el camino pareciera desierto. Había abandonado los Navy SEALs no con ceremonias, sino en silencio, tras negarse a aceptar una versión de los hechos que convertía la conveniencia en sustituto de la verdad. La quietud que lo siguió al salir del uniforme se convirtió en su clima elegido, una vida reducida a lo esencial, donde los días exigían poco y las noches no exigían nada. Frenó cuando la nieve mostraba delante una alteración que no correspondía ni al viento ni a rastros de animales, una amplia zona removida donde muchos cuerpos habían agitado la superficie formando un círculo irregular. Al detener el motor, el silencio regresó de inmediato, denso pero no amenazante, roto únicamente por el suave siseo de la nieve rozando las ramas. Descendió del vehículo, las botas hundiéndose, el aliento formando nubes de vapor, y entonces los vio. Pastores alemanes, 7 u 8 al contar rápidamente, todos adultos, todos inmóviles, dispuestos con un orden que parecía deliberado y no instintivo. Sus pelajes oscuros resaltaban sobre el blanco, las orejas orientadas hacia adelante, los cuerpos preparados para mantener el espacio más que para desafiarlo, formando un anillo en el borde del bosque, como si el camino mismo fuera un límite acordado que ninguno cruzaría. Matthew no avanzó de inmediato. Se quedó de pie con las manos sueltas a los costados, el peso equilibrado, dejando que el momento se revelara por sí solo. Porque años atrás había aprendido que la manera más rápida de escalar una situación era asumir el control antes de que éste fuera ofrecido. Los perros lo observaban con ojos que no eran salvajes, sino cautelosos, no hambrientos, sino vigilantes. Y dentro del círculo descubrió la razón de aquella formación. Una pastora alemán hembra yacía de costado, respirando apenas, con la pata trasera aprisionada en una trampa de acero semioculta bajo la nieve. Las fauces metálicas, oscurecidas por sangre congelada. Pegados a su vientre había varios cachorros, muy pequeños, con los cuerpos apretujados para compartir el calor, el pelaje todavía suave propio de la juventud, sus movimientos mínimos, pero presentes. El rostro de la madre estaba tenso, el hocico escarchado, los ojos apagados por el dolor y el cansancio. Aún así, no mostró los dientes ni levantó la cabeza. Permanecía quieta, conservando lo que le quedaba, confiando en el perímetro que le habían dado. Matthew sintió la contracción familiar en el pecho que surgía cuando un problema se resistía a mantenerse en el terreno de lo teórico. El viejo cálculo despertaba sin invitación, y con él el recuerdo de habitaciones donde el lenguaje había sido usado para difuminar responsabilidades hasta que nada podía tocarse. Dio un paso lento hacia adelante y luego otro, deteniéndose bien fuera del círculo, agachándose para que su silueta no resultara imponente. Los perros no se movieron, ni uno solo.
Su disciplina era asombrosa, una línea que le recordaba formaciones en las que una vez había confiado bajo presión. Observó los detalles como siempre lo hacía, la manera en que la trampa había sido colocada para capturar el peso antes que la velocidad, el ángulo que sugería intencionalidad, la pata de la madre hinchada bajo el pelaje apelmazado, la respiración sincronizada de los cachorros. El espaciado del círculo ajustado para bloquear el viento del norte. Y comprendió con una claridad que no necesitaba argumentos que aquello no era una desgracia que hubiera llegado por accidente, sino un daño premeditado y luego abandonado. Matthew sintió el impulso de alejarse, el hábito cultivado de la distancia que había mantenido su vida pequeña y manejable, pero ese impulso se diluyó rápidamente bajo el peso de lo que tenía ante sí. Alcanzó lentamente su chaqueta, quitándosela sin movimientos bruscos y extendiéndola para mostrar que no llevaba ninguna amenaza. La nieve silbó contra la tela mientras se le acercaba el abrigo al suelo para cortar el viento, con cuidado de no cruzar la línea que los perros habían trazado. Entonces uno de ellos se desplazó, no hacia adelante, sino hacia afuera, un ajuste sutil que ensanchó el anillo unos centímetros, como si reconociera el cambio sin ceder terreno. Su respiración se serenó y habló en voz baja, no con palabras de mando, sino con sonidos destinados a transmitir calma, tal como lo había hecho en otros tiempos cuando el pánico era el único enemigo que importaba. Los ojos de la madre parpadearon hacia él y regresaron a sus cachorros, y Matthew vio en ese movimiento no miedo, sino cálculo, la clase que sopesaba el riesgo frente a la necesidad y optaba por resistir. Observó el círculo de nuevo y reparó en la figura más pequeña, junto al pecho de la madre, que se agitaba con un esfuerzo desproporcionado para su cuerpo. Un cachorro que se separaba del calor por instinto o azar, la cabeza levantada, la nariz moviéndose como si el olor mismo fuera una cuerda a la que trepar. Los perros a su alrededor permanecían inmóviles, un muro construido de paciencia. El pulso de Matthew se calmó al comprender que nadie iba a apresurarlo, siempre y cuando él honrara el momento tal como pedía ser honrado. Se echó hacia atrás sobre sus talones y esperó, dejando que el tiempo hiciera lo que la fuerza no podía. Y en esa espera, el cachorro más pequeño encontró su equilibrio, tambaleándose sobre patas inseguras. Luego, con una concentración que parecía casi solemne, se irguió sobre sus patas traseras, las delanteras levantándose y juntándose como si el gesto hubiera sido aprendido en algún lugar más allá de toda instrucción. Su cuerpo temblaba en el frío, los ojos fijos en el hombre que se había detenido cuando el camino le ofrecía permiso para seguir adelante. El círculo se mantuvo, el bosque respiró, y Matthew sintió que le abandonaba la última excusa, porque la elección se había hecho ante sus ojos, pequeña, temblorosa y sin miedo a pedir. Y mientras el cachorro permanecía de pie en la nieve, el capítulo se cerró sobre una quietud que ya no estaba vacía, sino en espera. El frío apretaba más mientras el viento cambiaba entre los árboles, peinando la nieve en finos hilos cortantes que se deslizaban por el claro y cerraban el círculo en torno a Matthew Cole, quien permanecía inmóvil, consciente de que el menor movimiento podía propagarse hacia afuera y alterar lo que había sido ofrecido. Porque el momento ya no pertenecía a la urgencia, sino al permiso, y el permiso, una vez quebrado, raramente volvía a concederse. El cachorro seguía erguido sobre sus patas traseras, increíblemente vertical para un cuerpo tan joven, las patas delanteras unidas no con precisión, sino con esfuerzo, las almohadillas temblando mientras los músculos combatían el frío y el cansancio. El gesto se prolongó mucho más de lo que el instinto requeriría, el tiempo suficiente para parecer intencional, aunque nunca hubiera sido aprendido. Matthew sintió una presión detrás de los ojos que nada tenía que ver con el viento. Había visto el miedo antes en muchas formas, ruidoso, feral, imprudente, pero esto era diferente, más silencioso, una solicitud moldeada por la necesidad y no por el pánico. Y comprendió con una claridad que le calaba hasta lo profundo que nadie le había enseñado eso al cachorro, que había alcanzado más allá de lo que sabía porque no le quedaba ninguna otra cosa. Los perros adultos no se movieron. Su anillo se mantenía con una disciplina que no era rígida, sino elegida. Cabezas al mismo nivel, colas bajas, ojos moviéndose solo cuando era preciso, cada animal cumpliendo su función sin invadir el espacio de los demás.
Y Matthew reconoció el patrón con la incómoda familiaridad de quien había confiado alguna vez en que las formaciones significaran seguridad. Respiró lentamente, contando sin números, dejando que su postura se ablandara aún más, y bajó la mirada para no fijar al cachorro donde estaba, porque la dominancia aquí solo cerraría puertas que se habían abierto por gracia. La nieve le empolvó los hombros y se acumuló en las mangas, derritiéndose donde persistía el calor y congelándose donde ya no lo había. Y pensó en los años que había dedicado a entrenarse para ser resolutivo, a moverse antes de que la duda erosionara la determinación, y cómo esos mismos años le habían enseñado cuándo no moverse en absoluto. El cachorro se tambaleó, se corrigió con un pequeño desplazamiento de caderas, su respiración formando tenues bocanadas que apenas marcaban el aire. Y Matthew vio lo delgado que era aún su pelaje, la piel del vientre pálida y suave, las costillas no visibles, pero cercanas, los ojos oscuros y serios en un rostro demasiado pequeño para el peso que sostenía. Detrás, el pecho de la madre subía y bajaba en un ritmo superficial. La trampa, clavada en su pata, una presencia muda que no necesitaba anunciarse. Y Matthew sintió crecer el arrebato familiar de ira, caliente e inútil, el tipo que en otro tiempo lo había llevado a habitaciones donde se suponía que había respuestas y en cambio solo había encontrado evasivas. Dejó pasar la ira sin alimentarla, porque la ira lo apresuraría, y apresurarse resquebrajaría la confianza que se había formado como hielo sobre agua quieta. Desplazó las rodillas ligeramente, bajando su centro de gravedad, y las orejas del perro adulto más cercano parpadearon una vez y se calmaron. Una señal recibida y reconocida. Y comprendió entonces que no lo estaban guardando como amenaza, sino midiéndolo, observando si sabría leer la situación con el mismo cuidado que ellos. Las patas del cachorro se apretaron con más fuerza, el gesto afilándose, y un pequeño sonido escapó de su garganta. No un ladrido, sino un aliento moldeado en algo casi vocal. Y Matthew sintió que su propia garganta se tensaba en respuesta, porque había lenguajes que existían antes de las palabras, y este era uno de ellos. Pensó en la vida que había elegido tras abandonar los equipos, la cabaña lo bastante lejos del pueblo como para desalentar las visitas, los días estructurados de modo que nada inesperado pudiera irrumpir, el consuelo que había hallado en ser innecesario. Y ahora veía cómo ese consuelo lo había vaciado, como le había enseñado a confundir la ausencia con la paz. La nieve crujió bajo sus botas al deslizar un pie hacia adelante 1 centímetro y detenerse. Nada cambió salvo su propio pulso, que se calmó cuando los perros aceptaron el ajuste sin protesta. Bajó una mano y apartó nieve, la palma abierta, los dedos extendidos para mostrar el vacío. La piel ya entumecida a través del guante, y sintió el mordisco del frío clavarse más hondo, anclándolo al presente donde correspondía. El cachorro mantenía el equilibrio, los ojos sin apartarse de él, y por un momento Matthew se preguntó si realmente podía verle con claridad o si respondía a algo menos visible, una firmeza que necesitaba más que la vista. Y el pensamiento lo inquietó porque sugería que la elección ante él ya había sido tomada por otro. Recordó un invierno de años atrás en que se había arrodillado en un lugar diferente, el suelo no de nieve sino de concreto resbaladizo por la lluvia, y había presenciado cómo se desarrollaba una decisión que no podía detener, las consecuencias catalogadas y explicadas hasta que la verdad ya no cabía en una página. Y recordó cómo se había quedado de pie después, las manos limpias, la conciencia gritando, y cómo esa disonancia lo había empujado a salir de una vida en la que una vez había creído. Aquí no habría ningún informe que presentar esa noche, ninguna cadena de mando a la que escalar, ningún lenguaje tras el cual esconderse. Solo un cuerpo en dolor y una pequeña criatura pidiendo sin palabras. Y Matthew sintió que la sencillez de eso se asentaba como un peso que por fin podía cargar. El viento arreció de nuevo, más fuerte esta vez, y el cachorro se tambaleó, una pata resbaló antes de recuperarse, el esfuerzo ya visible en la línea tensa de su hocico. Algo en Matthew se desplazó de la observación al compromiso sin ceremonia alguna. Llevó la mano hacia su pecho en un gesto pequeño e involuntario, e inclinó la cabeza lo justo para sentirlo antes que verlo, y los perros adultos exhalaron al unísono, un sonido tan tenue que pudo haber sido imaginado. Pero Matthew no lo imaginó,
porque había aprendido a confiar en lo que se alineaba con demasiada nitidez para ser coincidencia. Dio otro paso, y otro más. Cada uno medido, cada uno respondido con quietud, hasta que el espacio entre ellos se redujo y el olor del cachorro le llegó, cálido y lácteo bajo el frío. Y vio cuán joven era en realidad, cuán improbable sería esa postura en cualquier otro momento. Se detuvo de nuevo, a una distancia ya suficientemente cercana para sentirse significativa, y se bajó completamente, primero una rodilla, luego la otra, hundiéndose en la nieve hasta que el frío empapó el denim y mordió con fuerza, anclándolo donde debía estar. Y mientras se arrodillaba, a la altura de la pequeña vida frente a él, el cachorro por fin separó las patas, el esfuerzo agotado, y se inclinó apenas lo suficiente para rozar el guante de Matthew con el contacto más leve, una caricia tan sutil que podría negarse si uno quisiera negarla. Pero Matthew no lo hizo, porque la negación ya le había costado suficiente, y el círculo se mantuvo. El bosque respiró, y la decisión se completó sin hacer ruido. El bosque parecía inclinarse hacia adentro mientras Matthew Cole se arrodillaba en la nieve, el frío penetrando por sus vaqueros y hundiéndose en los huesos hasta que la sensación se agudizó en vez de apagarse. Y en ese enfoque estrecho notó que los ojos del cachorro se desviaban, no lejos de él por miedo, sino más allá con propósito. Una pequeña cabeza girando hacia la oscuridad del bosque donde el viento se colaba entre los troncos como un aliento finalmente liberado. El cachorro emitió entonces un sonido, delgado e irregular, ni ladrido ni quejido, más bien un aliento moldeado por la necesidad. Y Matthew entendió sin palabras que el gesto que le habían dado no pretendía terminar ahí, sino conducir. Se incorporó despacio, cuidando de mantener las manos visibles, y dio un paso en la dirección que el cachorro había indicado, luego se detuvo, esperando que el círculo respondiera. Los perros adultos se ajustaron sin romper la formación, una apertura sutil apareció donde antes no la había, y Matthew sintió el mismo silencioso permiso de momentos antes, un consentimiento ofrecido sin ceremonia que le pedía moverse con la misma mesura con que había sido concedido. Siguió al cachorro mientras éste se giraba y comenzaba a avanzar hacia los árboles, con pasos pequeños y deliberados, deteniéndose a menudo para mirar atrás y asegurarse de que Matthew seguía ahí, el cuerpo temblando no solo de frío sino de esfuerzo. Matthew ajustó su paso al suyo, consciente de que la prisa destruiría la confianza más rápido que la distancia. Al avanzar, la nieve se profundizó y el viento amainó. El bosque adoptaba la acústica amortiguada de un lugar que guarda secretos por defecto, y con cada paso Matthew percibía detalles que confirmaban lo que sus instintos habían comenzado a ensamblar, la nieve apisonada a lo largo de un sendero estrecho que no correspondía a venados ni alces. El débil olor metálico en el aire que cortaba el pino y la escarcha, la manera en que uno de los perros adultos se desgajó para flanquear el camino, no para amenazar, sino para vigilar los bordes como si la memoria misma les hubiera enseñado dónde tendía a surgir el peligro. El cachorro se detuvo cerca de un tronco caído medio enterrado en la ventisca, su cuerpo ladeado al hacer pausa, y Matthew se agachó a su lado, apoyando una mano estabilizadora justo detrás de los hombros, sintiendo el rápido aleteo de su corazón a través del fino pelaje. Y cuando miró más allá del tronco, la vio por completo por primera vez. La madre yacía de costado donde el suelo se hundía, la pata trasera atrapada en las fauces de acero de una trampa colocada baja y en ángulo hacia adentro. El metal orlado de hielo y oscurecido donde la sangre se había congelado en capas, la herida hinchada y enrojecida bajo el pelaje apelmazado y rígido. Matthew sintió que la mandíbula se le tensaba mientras evaluaba la antigüedad del aparato, el desgaste a lo largo del gozne, la colocación deliberada que no dejaba lugar a dudas. No era una trampa lanzada al azar por el pánico. Había sido colocada con conocimiento y abandonada con indiferencia, un daño diseñado para persistir tras la partida de la mano que lo había puesto. El pecho de la madre se levantaba apenas, cada respiración medida como si el aliento mismo se hubiera convertido en un recurso que racionar. Y cuando sus ojos encontraron a Matthew, no se abrieron de miedo ni se endurecieron. Se mantuvieron firmes e intencionales, ya no suplicando sino evaluando, sopesándolo con la misma seriedad que él aportaba al momento. Reparó en la forma de su cabeza, más ancha que la de los cachorros pero refinada,
el hocico con algunos pelos grises en los bordes que hablaban de madurez más que de vejez. Las orejas hacia atrás, no en sumisión, sino en un dolor controlado por la voluntad. Y reconoció en eso la disciplina, la clase que no necesita refuerzo porque se ha aprendido de la manera más difícil. Dio otro paso al frente y se detuvo en el límite de su alcance, bajándose de nuevo para no dominar con su altura, y habló en voz baja, las palabras sin importancia más allá del tono. La madre no gruñó ni retrocedió. Permaneció quieta, confiando en el anillo que lo había llevado hasta allí. Matthew escudriñó la trampa con la mirada practicada de quien ha desactivado cosas peores bajo presión, anotó la tensión del resorte, la disposición de la cadena, la manera en que el hielo se había metido en el mecanismo y lo había agarrotado. Y sintió que la fría cólera se condensaba en algo utilizable, algo preciso. Miró atrás una vez, verificando el perímetro, y vio que los perros adultos habían extendido su círculo alrededor del tronco, cada uno tomando una posición que cubría la aproximación y la retirada sin abarrotar el espacio. Y sintió despertar el viejo respeto, no ante la amenaza, sino ante la competencia, ante la forma en que un grupo puede mantenerse unido cuando todo lo demás ha fallado. El cachorro se apretó más contra su madre, el pequeño cuerpo encajado en la curva de su cuello, y emitió otro sonido tenue. Matthew comprendió que la guía había sido dada y completada, que no habría más señales porque la situación se había declarado plenamente. Alcanzó su mochila y encontró lo que sabía que estaría allí, porque nunca recorría esos caminos sin ello, un cuchillo mantenido afilado por costumbre, la hoja limpia y sencilla, una herramienta y no un símbolo. Y cuando lo sacó, el metal destelló brevemente en la luz gris antes de que él lo orientara hacia abajo, manteniendo el movimiento lento y visible. Los músculos de la madre se tensaron bajo piel y pelaje, un reflejo que surgió y se aplacó cuando él hizo pausa, dándole tiempo para leerle, para decidir si ese sería el momento de gastar las últimas fuerzas que le quedaban en resistir. Y cuando no lo hizo, cuando en cambio exhaló y bajó la cabeza una fracción, Matthew sintió que su última vacilación se escurría. Pensó brevemente en los años posteriores a su partida de los equipos, en cómo había evitado los compromisos porque los compromisos siempre tienen un costo, y vio ahora cómo esa evasión había sido un lujo pagado por otros. Una distancia que solo parecía limpia porque había elegido no mirar demasiado de cerca. Aquí no habría amortiguador, ni autoridad a la que deferir, ni versión de los hechos que suavizara la verdad. Solo la opción de actuar o no actuar. Apretó la mandíbula y desplazó su peso, colocándose donde pudiera trabajar sin presionar sobre la pata lesionada. Probó la trampa con la punta de la hoja, sintiendo la resistencia a través del acero y el hielo, calculando la fuerza necesaria. Y en ese momento, uno de los perros adultos dio un paso al frente lo suficiente para hacerse notar, el pelaje espeso y oscuro, los ojos ámbar y alertas, no desafiando, sino presente, un recordatorio de que no estaba solo en ese espacio, y nunca lo había estado. Matthew asintió una vez, no al perro, sino a sí mismo, y deslizó el cuchillo en posición. La hoja en ángulo para encontrar el punto de liberación. Las manos firmes ahora de la manera en que se volvían cuando el propósito eclipsaba el miedo. Y mientras el viento amainaba y el bosque contenía el aliento, retiró el cuchillo hacia su palma, listo para cortar la trampa que no tenía ningún derecho a estar allí. Matthew Cole sostuvo el cuchillo completamente en la palma y dejó que su respiración se calmara hasta que el filo del pánico se convirtiera en algo preciso, porque este era el momento en que la estabilidad importaba más que la velocidad. Se acomodó con cuidado junto a la pata atrapada, colocándose de manera que la madre no se sintiera acorralada. La postura baja y abierta, los hombros relajados pese al frío que penetraba sus capas y le entumecía los dedos. La trampa de acero estaba semihundida en nieve y hielo, las fauces cerradas con fuerza alrededor de la pata trasera justo por encima de la pata, los dientes clavados en músculo que ya se había hinchado más allá de su línea natural. Y Matthew se tomó un momento para leerla como leería un dispositivo diseñado para dañar, siguiendo los puntos de tensión con los ojos, observando donde el hielo había bloqueado el gozne y donde la sangre se había congelado en oscuras juntas a lo largo del metal. Habló de nuevo en voz baja, las palabras sin importancia salvo por su cadencia, y las orejas de la madre parpadearon una vez y se calmaron.
La respiración superficial pero regular, los ojos sin apartarse de su rostro, no con confianza aún, sino con algo parecido a la determinación, la disposición a soportar si soportar era lo que mantendría vivos a sus crías. Colocó una mano enguantada justo por encima de la herida, lo bastante firme para anclar, pero lo bastante suave para no presionar. Sintió el calor a través del pelaje apelmazado y rígido de hielo y, con la otra mano, probó el resorte de la trampa con el lomo del cuchillo, aplicando presión despacio para calcular la resistencia. El dolor debió de agudizarse entonces, nítido e innegable, porque los músculos de la madre se tensaron bajo su mano, el cuerpo poniéndose en tensión en un reflejo que emergía de lo más profundo del instinto. Matthew se preparó, trasladando su peso para contrarrestar cualquier movimiento brusco, el antebrazo apoyándose en el flanco de ella para limitar la palanca sin forzarla al suelo. No mordió. No mostró los dientes. Aguantó, la mandíbula apretada, el aliento siseando una vez por la nariz antes de dominarse de nuevo. Y la contención de ese momento impactó a Matthew más que cualquier lucha habría podido hacerlo, porque era la contención de un animal que elegía el control en presencia del dolor. A su alrededor, los perros adultos permanecían como tallados en sombra y nieve, la línea ininterrumpida, ninguna pata levantada, ningún gruñido ofrecido, su silencio tan completo que parecía ceremonial, una guardia de honor más que una amenaza. Y Matthew sintió el peso de ser observado no como presión, sino como responsabilidad. Reajustó la mano, los dedos buscando apoyo bajo piel y pelaje, y deslizó la hoja en la estrecha rendija cerca del punto de liberación, con cuidado de no resbalar, porque un resbalón aquí significaría algo más que un corte en sí mismo, significaría pérdida de confianza y más daño. El viento amainó como si el propio bosque hubiera elegido escuchar, y Matthew se inclinó. Aplicando fuerza medida, sintiendo el metal resistir y luego ceder por grados, el hielo crujiendo con un sonido quebradizo que resonó demasiado alto en el silencio. La respiración de la madre se interrumpió, el cuerpo estremeciéndose una vez mientras el dolor surgía y se retiraba. Matthew murmuró de nuevo, no una disculpa, sino un reconocimiento, porque las disculpas no detenían el dolor, y el reconocimiento a veces sí lo hacía. Desplazó la mano para sostener la articulación, estabilizándola mientras trabajaba la hoja más a fondo, y pensó brevemente en el entrenamiento que le había enseñado a operar bajo fuego, a separar lo que era necesario hacer de lo que no podía arreglarse. Y comprendió con una extraña calma que esto se sentía más verdadero que muchos de los momentos que una vez lo habían definido, más verdadero porque nada de esto podría reformularse más tarde para suavizar las consecuencias. La trampa volvió a resistir, un enganche obstinado que se negaba a ceder, y Matthew sintió el mordisco de la frustración parpadear y pasar, reemplazado por una paciencia ganada a la fuerza. Cambió de enfoque, usando el cuchillo para limpiar el hielo del gozne, el aliento formando nubes, los dedos entumecidos a medida que la nieve se metía por las mangas. Trabajó en pequeños incrementos, probando, cediendo, retrocediendo cuando los músculos de la madre se tensaban demasiado, esperando a que la respiración se calmara antes de intentarlo de nuevo. Y cada pausa parecía una conversación sin palabras, una negociación de límites que respetaba a ambas partes. El cachorro que lo había guiado hasta allí se apretó más ahora, el pequeño cuerpo encajado contra el cuello de su madre, los ojos brillantes de miedo y concentración. Matthew vio cómo esa presencia la estabilizaba a ella, cómo extraía algo de allí que él no podía darle, y ajustó su posición para dejarles espacio sin perder el control. Al fin, el mecanismo cedió lo suficiente para importar. La tensión en el resorte aflojó con un bajo gemido metálico, y Matthew sintió el cambio a través de la hoja y hasta la muñeca, un suave aflojamiento que le dijo que la trampa estaba lista para abrirse. Apoyó el hombro, apretó el agarre por encima de la herida y presionó hacia abajo, lento e implacable, contando sus respiraciones sin números. Y cuando las fauces se separaron por fin, el sonido fue suave, casi anticlimático. Un clic absorbido por la nieve. Y la pata de la madre quedó libre. El dolor la inundó entonces, crudo e inmediato, el cuerpo sacudiéndose a pesar de sí mismo. Matthew se inclinó, firme y sereno, absorbiendo el movimiento, el antebrazo como soporte que la impedía agitarse y reabrir la herida, la voz baja y constante, no ordenando la quietud,
sino ofreciéndola. No mordió, no golpeó. Gritó una vez, un sonido arrancado por el reflejo, y luego se desplomó, la fortaleza que la había mantenido en pie, vaciándose de golpe ahora que ya no hacía falta luchar contra el acero. Matthew la guió suavemente hacia abajo, acostándola de costado donde la nieve estaba apisonada y limpia, apoyando la pata lesionada para que no se retorciera bajo su peso. Sintió el temblor recorrerla mientras el shock y el alivio colisionaban. Trabajó rápido entonces, sin precipitarse, rasgando una tira de su tela de repuesto para envolver la herida, apartando la nieve para mantenerla seca, vendando con una presión firme pero con margen, las manos moviéndose con una competencia que no necesitaba pensamiento. Los perros adultos no se movieron ni cuando la crisis cambió de forma, su quietud absoluta. Matthew comprendió que ahora guardaban el perímetro no para él, sino para ella, custodiando el momento de vulnerabilidad que seguía a la liberación. El cachorro se mantuvo pegado a su madre, el diminuto pecho subiendo y bajando rápidamente. Matthew levantó la vista una vez, encontrando los ojos del perro adulto más cercano, un macho de pelaje oscuro con ojos ámbar, y no halló desafío en ellos, solo una vigilancia que se fue suavizando a medida que el peligro pasaba. Cuando Matthew terminó el vendaje, se echó hacia atrás sobre los talones, dejando reposar los brazos, sintiendo el ardor en los dedos y el dolor en los hombros. Y observó cómo la respiración de la madre se iba calmando, cada inhalación más profunda que la anterior, las líneas de dolor en su cara relajándose en agotamiento. La nieve volvía a caer ligeramente, indiferente y limpia. Y Matthew sintió un arrebato de algo parecido a la gratitud por la sencillez del resultado, porque no todo acababa bien, y esto había terminado en liberación y no en pérdida. Extendió la mano y apoyó el dorso de los dedos brevemente en el hombro de la madre, un toque lo bastante leve para retirarlo si no era bienvenido. Y ella no se sobresaltó. Tampoco se acercó. Simplemente lo aceptó como se acepta el descanso tras un largo trabajo. A su alrededor el círculo se mantuvo un largo momento más. Y luego, como si respondieran a una señal que ninguno había vocalizado, uno de los perros adultos cambió de peso, otro bajó la cabeza, y la formación se ablandó sin disolverse. La rigidez cedió paso a una vigilancia temperada por el alivio. El cachorro emitió un pequeño sonido, más agudo ahora, y Matthew sintió que su pecho se aflojaba en respuesta, porque el trabajo que había venido a hacer estaba hecho, al menos por ese momento, y lo que quedaba exigiría cuidado más que fuerza. Exhaló plenamente por primera vez desde que había sacado el cuchillo, limpió la hoja contra la nieve y la tela, y la guardó, sabiendo que el costo real llegaría más tarde, cuando la adrenalina se disipara y las decisiones que había tomado se asentaran en su vida. Pero por ahora solo estaba la madre, libre y respirando. Y mientras su cabeza se bajaba y su cuerpo por fin se calmaba en el sueño que nace del agotamiento, Matthew supo que el capítulo se había cerrado exactamente donde debía, con la liberación y la quietud que la sigue. La noche llegó sin ceremonia, la luz adelgazándose hasta que el bosque se convirtió en un estudio de sombras y alientos. Y Matthew Cole sabía que la quietud que seguía a la liberación del dolor no se mantendría sin ayuda, porque el alivio no es recuperación, y el agotamiento puede ser tan peligroso como la propia trampa. Vendó la pata de la madre lo mejor que pudo con lo que tenía, luego se echó hacia atrás y alcanzó el teléfono, los dedos rígidos mientras buscaba un número que había guardado meses atrás tras una tranquila conversación en el pueblo, el tipo que terminaba con un asentimiento en vez de promesas. Sarah Bittman respondió al segundo tono, la voz clara pese a la hora, serena de la manera de quien ha aprendido a no desperdiciar la calma cuando el pánico solo estrecharía las opciones. Tenía 32 años, alta y esbelta, de complexión delgada por las largas horas de trabajo de pie, la postura recta sin rigidez. Cuando llegara más tarde, Matthew repararía en su cabello recogido en un moño práctico en la nuca, castaño con hilos más claros que captaban la luz del fuego. La piel clara pero con ese ligero curtido que sugería tiempo al aire libre más que entre cristales. Los ojos de un verde concentrado que poco pasaba por alto y que se ablandaban solo cuando ella lo permitía. Nunca se había casado, no por falta de deseo,
sino por una vida organizada en torno a la necesidad y el tiempo más que a las convenciones, y el trabajo la había moldeado de maneras que se manifestaban más claramente cuando escuchaba, la cabeza ligeramente ladeada, la mano quieta, la atención absoluta. Matthew mantuvo sus palabras escuetas al hablar, los hechos primero, la ubicación después, la urgencia sin dramatismo. Y Sara escuchó sin interrumpir, preguntando solo lo que importaba, si respiraba, si sangraba, la temperatura, antes de decir que estaba en camino y colgar sin ceremonia. Guardó el teléfono y volvió su atención a los perros, que se habían acomodado en una nueva configuración que hacía sitio para la debilidad de la madre. 2 adultos se acercaron para bloquear el viento, otro se tumbó para crear una barrera de calor. El cachorro apretado contra su pecho como si la anclara al presente. Matthew reunió lo que pudo para mejorar sus posibilidades, arrastrando ramas para colocarlas, apisonando nieve donde las corrientes de aire se colaban, trabajando con la callada eficiencia de quien entiende que los pequeños cambios pueden acumularse hasta significar la supervivencia. Encendió un pequeño fuego a una distancia prudente, coaxiando la llama de la madera húmeda con paciencia más que con fuerza. Y a medida que la luz crecía, el círculo de perros se ajustó de nuevo, sus siluetas aflojando sin disolverse, atentos, pero menos rígidos. La crisis ya no aguda, pero aún sin resolver. Cuando los faros por fin cortaron los árboles, pálidos y buscadores, Matthew se puso de pie y levantó una mano para señalizar, luego la bajó, confiando en que la aproximación sería medida. La camioneta de Sara se detuvo en el borde del claro, y ella salió al frío con una bolsa colgada del hombro, las botas crujiendo suavemente al cruzar la nieve. Los ojos recorrieron en un barrido rápido y experto la formación, el fuego, la posición de la madre, la postura del cachorro, la actitud de Matthew, y luego regresaron a él con una pregunta que no formuló en voz alta. Se arrodilló de inmediato, los movimientos económicos, colocando la bolsa donde pudiera alcanzarla sin darle la espalda, y habló en voz baja con un tono que transmitía seguridad sin condescendencia, dirigiéndose a la madre como si el lenguaje mismo importara menos que la intención. Matthew se hizo a un lado para darle espacio, permaneciendo lo bastante cerca para estabilizar la pata cuando fuera necesario. Sara examinó el vendaje con dedos cuidadosos, el tacto firme y preciso, el ceño ligeramente fruncido mientras evaluaba la hinchazón y la circulación. Limpió la herida, el olor del antiséptico cortando el pino y el humo. La madre se estremeció una vez antes de calmarse de nuevo, una disciplina que Sara notó y reconoció con un murmullo que contenía respeto más que sorpresa. A su alrededor, los perros adultos permanecieron en silencio, su confianza condicional pero presente, y Sara no la apresuró. Trabajaba como si el tiempo fuera a estirarse para acomodarse a su ritmo si ella se lo pedía correctamente. Comprobó las encías de la madre, los ojos, la temperatura, luego pasó a los cachorros, contando en voz baja, ajustando sus posiciones para que cada uno tuviera contacto con el calor, las manos suaves y seguras. Cuando el cachorro que había rogado de pie se acercó a ella, Sara hizo pausa y le dejó elegir la distancia, su quietud una invitación y no una prueba. Y Matthew vio cómo el momento se registraba en el rostro de ella, no como sentimentalismo, sino como reconocimiento, porque en su trabajo, elecciones como esa tenían peso. Luego Sara le hizo a Matthew unas preguntas tranquilas sobre la trampa, el sendero, el comportamiento de los adultos, y él respondió con la mayor claridad posible, observando cómo ella integraba cada detalle sin comentarlo, construyendo una imagen en lugar de buscar culpables. Esto no fue un accidente, dijo por fin, la voz pareja, los ojos aún en la herida mientras ajustaba el vendaje para reducir la presión. La colocación y la edad de la trampa cuentan una historia. Matthew asintió, sintiendo que la vieja ira se agitaba y volvía a aplacarse, y Sara alzó brevemente la vista, encontrando su mirada con una comprensión que no necesitaba elaboración. Preparó una inyección para controlar el dolor y reducir el shock, explicando cada paso en un lenguaje llano, no porque Matthew necesitara instrucciones, sino porque la transparencia era la manera en que ella construía la confianza. Y cuando la aguja entró, la madre se tensó y luego se relajó, la respiración profundizándose por grados. Sara se echó hacia atrás sobre los talones entonces, exhalando,
la luz del fuego captando las líneas de fatiga en las comisuras de sus ojos. Y tomó en la escena de nuevo como si la viera fresca. He trabajado con manadas antes, dijo en voz baja. Pero no así. Señaló con un pequeño giro de cabeza hacia los adultos, que se habían desplazado lo justo para dejarle un pasillo libre mientras mantenían la cobertura. Se están coordinando, no reaccionando. ¿Y ese cachorro? Se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Tomó una decisión. Matthew sintió que algo se aflojaba en su pecho ante la manera en que lo encuadraba, ni místico ni despectivo. Simplemente preciso. Terminó de empacar la bolsa, se puso de pie y comprobó la pata de la madre con suavidad. Satisfecha lo suficiente para continuar, aunque no tanto como para relajarse. Y entonces miró a Matthew de frente por primera vez, evaluándolo con la misma claridad que traía a los animales. Él vio en ella la firmeza de alguien que había elegido un camino difícil desde temprano y se había mantenido en él, forjada por noches como esta, por resultados que no siempre terminaban bien, por una negativa a dejar que el cinismo se disfrazara de sabiduría. Si hubieras llegado más tarde, dijo, la voz plana y sin adornos, habría perdido la pata. Hizo pausa, los ojos pasando a los cachorros, al fuego, al círculo que resistía. O habría perdido la vida. Las palabras se asentaron sin dramatismo. Hechos colocados donde correspondían. Y Matthew asintió una vez, el peso del margen estrecho presionando ahora que el peligro inmediato había pasado. Sara miró al cielo, calculando el tiempo, y luego de vuelta a la madre, y comenzó a esbozar los pasos siguientes con tranquila autoridad: transporte, calor, seguimiento. Su plan práctico y humano. Y Matthew sintió que la forma de la noche cambiaba de nuevo, de emergencia a intención, porque la ayuda había llegado y sabía qué hacer. La noche se profundizó en una quietud más fría y deliberada. Mientras Sarah Bittman terminaba de asegurar el último vendaje y se echaba hacia atrás sobre los talones, el resplandor del fuego trazaba líneas limpias por sus pómulos y capturaba los hilos castaños que se habían soltado del moño. Matthew Cole la observaba trabajar con una serenidad nacida del alivio más que de la distancia, porque el peligro inmediato había pasado y lo que quedaba ahora era comprender. Sara se movía con la economía practicada de quien ha aprendido a escuchar con las manos, los dedos palpando la hinchazón y el calor, los ojos leyendo la historia escrita en piel y pelaje. Y cuando desplazó la pata lesionada de la madre lo justo para comprobar el rango sin forzar el dolor, la perra aguantó, la respiración medida, una disciplina que Sara anotó con un breve y respetuoso asentimiento. Ha estado aquí más tiempo que esta noche, dijo Sara en voz baja, no para acusar, sino para colocar los hechos donde pertenecían. La voz pareja, la cadencia de quien ha aprendido a decir verdades difíciles sin espectáculo. Señaló los márgenes de la herida, el patrón de presión y abrasión bajo el pelaje, la manera en que la hinchazón hablaba de horas y no de minutos. Luego se puso de pie, cepillándose la nieve de las rodillas mientras escudriñaba el terreno más allá de la luz del fuego, los ojos entornados mientras seguía la línea de la nieve removida entre los árboles. Matthew siguió su mirada y lo vio también, ahora que ella lo había nombrado, el sendero aplastado por el continuo ir y venir, los lugares donde la madre había dado vueltas y regresado, la forma en que los adultos se habían reposicionado para bloquear el viento en lugar de buscar la huida. Sara se agachó de nuevo junto a la trampa, con cuidado de no alterar lo que quedaba, y la giró con una mano enguantada, estudiando el gozne y la cadena, el desgaste grabado en el metal por temporadas más que solo por el clima. Esto no es para alces, dijo. Y no había ira en su tono, solo la claridad agudizada por la experiencia. Demasiado baja, demasiado estrecha, demasiado paciente. Colocada para atrapar y retener, no para matar rápido. Espera. Matthew sintió que la palabra aterrizaba. Sintió cómo conectaba con la manera en que la madre había conservado el aliento, con el círculo que había resistido durante horas, con la postura imposible del cachorro. Sara continuó, pasando un dedo a lo largo de la cadena donde el hielo había sellado la suciedad en su sitio. Y ha sido revisada, no esta noche, pero recientemente. Alguien sabía que estaba aquí.
Se irguió entonces y encontró los ojos de Matthew. El verde firme, sin parpadear. Después del parto, las perras son más lentas, protectoras, predecibles. Esta trampa fue colocada para quitarla de en medio, no para cazar ninguna otra cosa. La verdad se ensambló sin necesidad de argumento, y Matthew sintió que la vieja ira volvía a surgir, más limpia ahora, afilada por la determinación más que por el calor. Porque había una diferencia entre el daño hecho por negligencia y el daño hecho por diseño. Y esto era lo segundo. El cachorro se apretó más contra su madre a los pies de Sarah, luego se irguió de nuevo, el pequeño cuerpo tambaleándose al elevarse sobre las patas traseras, las delanteras alzándose no del todo esta vez, pero lo suficiente para captar la mirada de Matthew. Y Sarah se detuvo a media acción, dejando que el momento existiera sin interrumpirlo. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja, no con asombro, sino como confirmación. Matthew asintió, y el cachorro volvió a bajar, satisfecho, como si la comprobación hubiera quedado completada. Sarah exhaló y sacó un termómetro y un pequeño cuaderno, anotando en una letra compacta y legible que hablaba de hábitos formados bajo presión. Y mientras trabajaba, explicó lo que veía en un lenguaje llano, no porque Matthew necesitara simplificaciones, sino porque la transparencia importaba. Señaló la condición de la madre más allá de la pata, la pérdida de peso disimulada por el pelaje invernal, la sequedad en las encías que sugería deshidratación, el agotamiento que no venía de una mala noche, sino de semanas de esfuerzo sostenido. Cargó y alimentó una camada, dijo Sarah, la voz pareja. Y luego fue abandonada. Los adultos se movieron en el borde de la luz del fuego, uno bajando la cabeza, otro volviendo una oreja hacia los árboles, y Matthew vio cómo la afirmación se propagaba hacia afuera, no como caos, sino como un endurecimiento de la vigilancia, una confirmación y no una sorpresa. Sarah los miró a ellos y luego de vuelta a Matthew. No se dispersaron, añadió. Se organizaron. Eso no es comportamiento feral. Es entrenado. Matthew pensó en perreras escondidas detrás de graneros, en manos que alimentaban y manos que privaban de alimento, en la manera en que la utilidad podía borrar la obligación cuando los beneficios se reducían. Y sintió que la línea que había cruzado una vez reaparecía bajo sus pies, familiar e inflexible. Sarah terminó sus notas y guardó el cuaderno, luego se movió a revisar los cachorros de nuevo, contando en voz baja, ajustando sus posiciones con cuidado, el tacto lo bastante leve para retirarlo si no era bienvenido. La madre lo permitía, los ojos siguiendo cada movimiento con una intensidad que no se relajaba, pero se estabilizaba. El cachorro que había guiado a Matthew lo observaba desde su lugar junto al cuello de su madre, los ojos oscuros e intencionales, y Matthew sintió que el extraño tirón de la responsabilidad se profundizaba, no porque hubiera sido elegido como salvador, sino porque había aceptado el papel de testigo. Sarah se puso de pie y recorrió el perímetro una vez, las botas crujiendo suavemente, escudriñando en busca de marcas, cinta de señalización vieja semienteada, un arbusto cortado, el tenue contorno de una huella que no pertenecía a Matthew. Cuando volvió, la mandíbula apretada de la manera de quien ha tomado una decisión sin drama. Esto es denunciable, dijo simplemente. Y no puede esperar. Matthew asintió, la palabra innecesaria porque ya había comenzado el inventario en su mente, la hora, la ubicación, el estado de la trampa, el comportamiento de los perros, los indicios del abandono. Pensó en los años que había aprendido a documentar con cuidado, a separar la observación de la inferencia sin embotar ninguna de las dos, y sintió que la vieja competencia regresaba, no como nostalgia, sino como utilidad. Sacó el teléfono y comenzó a fotografiar, cuidadoso con los ángulos y la escala, capturando la trampa donde yacía, la herida cuando Sarah lo permitía, el sendero marcado en la nieve, la forma del círculo, la proximidad al viejo camino. Sarah observó sin comentar, reconociendo el cambio en él, la manera en que su postura se transformaba cuando el propósito reemplazaba la vacilación, y asintió una vez, la aprobación ofrecida sin fanfarria. El cachorro se irguió brevemente de nuevo, un esfuerzo más pequeño esta vez, y Matthew bajó la vista, encontrando su mirada, devolviéndole el pequeño asentimiento que ya se había convertido en un lenguaje entre ellos, y el cachorro se calmó, tranquilizado.
Sara se ciñó más el abrigo y miró hacia la oscuridad más allá de la luz del fuego. Hay una estación de guardabosques a 30 millas al sur, dijo. Y control de animales con jurisdicción. Esta noche presentaré mi informe. Los hallazgos médicos tienen peso. La mandíbula de Matthew se tensó, no de ira, sino de determinación, y terminó la última fotografía antes de bajar el teléfono. Miró una vez más a la madre, que ahora respiraba con más regularidad, a los adultos manteniendo el borde, a los cachorros apretados entre sí. Y sintió que la elección se completaba, como lo había hecho antes en otros lugares cuando había elegido hablar y aceptar lo que vendría. No esperaré, dijo, la certeza sorprendiéndole incluso a él. Y Sara encontró su mirada e inclinó la cabeza, el gesto pequeño pero absoluto. Fuera de la luz del fuego, el viento cambió y trajo consigo el tenue chirrido metálico de algo suelto en la distancia, un sonido que hizo que los adultos levantaran las cabezas al unísono. Y Matthew lo anotó sin comentarlo, añadiéndolo a la lista, porque los detalles importaban ahora. Guardó el teléfono y miró a Sara. Los sacaremos de aquí, dijo, no como promesa, sino como plan. Y Sara asintió de nuevo, ya moviéndose para estabilizar a la madre para el transporte, porque la verdad había sido nombrada, y nombrarla había cambiado lo que venía después. La mañana no llegó tanto con luz como con definición, el gris adelgazándose lo suficiente para devolver los bordes a los árboles y al aliento. Matthew Cole permanecía de pie con Sarah Bittman cerca del claro apisonado donde la noche había hecho su obra, consciente de que lo que seguía avanzaría a un ritmo diferente, más lento y silencioso, y pondría a prueba una clase distinta de resistencia. La madre yacía estabilizada para el transporte, su respiración regular bajo la vigilancia de Sara, los adultos manteniendo un perímetro suelto que permitía el acceso sin disolverse en el desorden. Y Matthew sintió la extraña calma que llegaba cuando un plan reemplazaba a la adrenalina. Terminó de enviar el último conjunto de fotografías, etiquetando coordenadas y marcas de tiempo con cuidado, y guardó el teléfono cuando el bajo retumbar de un vehículo que se aproximaba se coló entre los árboles. La camioneta del guardabosques apareció sin sirena ni prisa, los neumáticos mordiéndose suavemente en la nieve, y cuando se detuvo, bajó un hombre que se conducía con la confianza contenida de quien ha aprendido a dejar que los hechos hagan el trabajo. Se llamaba Aaron Pique, pasados los 50, alto y curtido, la barba recortada cerca de una mandíbula surcada por años de viento y discreción, los ojos de un azul pálido que absorben una escena sin parpadear. Había crecido allí, se había ido una vez y regresado tras una temporada en rastreo de incendios forestales que le enseñó el valor de la paciencia frente al espectáculo. Asintió a Matthew y Sara, no como saludo, sino como reconocimiento, luego se agachó junto a la trampa sin tocarla, leyendo el terreno como un rastreador lee el clima. Sara habló primero, concisa y precisa, describiendo sus hallazgos en términos claros, los indicadores médicos del abandono, el estado de la trampa, el tiempo implicado por la hinchazón y la deshidratación, y Aaron escuchó con las manos quietas, la cabeza inclinada, asimilando sin interrumpir. Formuló unas pocas preguntas que importaban, la distancia a la propiedad más cercana, denuncias previas en la zona, la probabilidad de revisiones repetidas. Y Sara respondió desde sus notas, el cuaderno compacto ya abierto en la mano enguantada, la letra ordenada y económica. Matthew completó lo que podía a partir de la observación, con cuidado de separar lo que había visto de lo que había inferido, y sintió algo inusual mientras hablaba, no el apretamiento que llegaba cuando las palabras serían retorcidas después, sino una serenidad nacida de ser escuchado. Aaron se levantó y recorrió el perímetro, observando el sendero apisonado, la manera en que los adultos mantenían posiciones sin avanzar, la vigilante proximidad del cachorro a Matthew. Y asintió de nuevo, más lento esta vez. Fue colocada para esperar, dijo, la voz baja, más confirmación que conclusión. Llamó por radio en voz queda, solicitó control de animales con una unidad de transporte. Y dio una descripción breve que no dramatizaba, confiando en el peso de los detalles para cargar la verdad. A medida que el proceso se desenvolvía, llegó un segundo vehículo, y con él un hombre que se movía con una mezcla practicada de autoridad y mesura, el tipo que viene de años trabajando en casos por los que nadie te agradece.
Se llamaba Thomas Reed, primeros 40, corpulento, el cabello al rape, el rostro abierto pero guardado, las líneas alrededor de los ojos profundizadas por un trabajo que exigía empatía sin indulgencia. Se presentó como control de animales, luego se arrodilló junto a la madre pidiendo permiso a Sara antes de acercarse, las manos cuidadosas, el tono respetuoso. Sara supervisó el traslado con tranquila autoridad, indicando dónde debían ir las manos, cuándo levantar, cómo mantener apoyada la pata lesionada. Los adultos se desplazaron lo justo para permitir el movimiento, la tensión surgiendo y apaciguándose mientras la camilla se colocaba en su sitio. El cachorro se apretó más durante el levantamiento, luego se irguió brevemente de nuevo, esa pequeña postura tambaleante reapareciendo como una marca en el aire. Y Thomas hizo pausa, dejando que el movimiento se completara antes de que se cerraran las puertas, la boca apretándose en algo parecido al asombro que no comentó. El papeleo siguió sin complicaciones, formularios apoyados contra el capó de la camioneta, bolígrafos rasguñando en el frío, nombres y horas colocados donde correspondían. Sara adjuntó su informe médico, la firma limpia y segura, su función clara e inequívoca. Matthew añadió su declaración, concisa y factual, anotando condiciones y secuencia. Y por primera vez desde que había dejado los equipos, no se preparó para que borraran sus palabras. Las palabras aterrizaron donde eran intencionadas. Aaron regresó del borde del bosque con un pequeño trozo de cinta de señalización semienteada y lo sostuvo entre los dedos enguantados. Marca límites antigua, dijo, de una propiedad que ya ha recibido advertencias. No la nombró todavía, pero la implicación se asentó, y Matthew sintió que el caso tomaba forma sin necesitar acusación. Mientras las camionetas se preparaban para partir, Aaron se quedó un momento más con Matthew, los ojos recorriendo el círculo de perros que se ablandaba, el fuego reduciéndose a ascuas, el camino más allá. Hiciste lo correcto llamando, dijo, no como elogio, sino como afirmación de lugar. Y Matthew sintió que el viejo reflejo de minimizar surgía y se desvanecía. Observó cómo Sara subía a su camioneta para seguir al transporte, la postura recta pese a la larga noche, la fatiga presente pero controlada. Y por un instante captó su mirada. Ella inclinó la cabeza una vez, una señal que significaba más que la simple seguridad, y luego se fue. El claro fue vaciándose por grados, los adultos adoptando posiciones más sueltas, la vigilancia aflojando sin disolverse, y Matthew se quedó solo con los últimos formularios guardados en el bolsillo, consciente de que la quietud ahora era diferente. No evasión, sino secuelas. Más tarde, en la estación de guardabosques, el proceso continuó con la misma calma medida, declaraciones registradas, fotografías catalogadas. Y cuando se nombró al propietario, llegó sin drama, una línea en una página más que una confrontación. La investigación avanzando a fuerza de acumulación y no de ruido. Matthew respondió preguntas y luego esperó, observando cómo la ausencia de hostilidad cambiaba su propia postura, como sus hombros bajaban cuando no necesitaba defender el acto de decir la verdad. Cuando volvió a salir, el frío se sentía menos agudo. Aaron se unió a él en la puerta, cerrando la cremallera de la chaqueta, el aliento formando nubes. La mayor parte del tiempo, dijo Aaron, los ojos en el patio, cosas como esta pasan desapercibidas, o se ven y se esquivan. Hizo pausa, luego miró directamente a Matthew, el azul pálido firme. Tú detuviste algo que no se pretendía que fuera notado. Las palabras se asentaron con un peso que no pedía respuesta, y Matthew asintió una vez, el reconocimiento suficiente, porque la noche ya le había enseñado lo que quedarse podía significar. La mañana llegó con suavidad esta vez. No con el filo quebradizo de la crisis, sino con un calor paciente que ablandó la escarcha a lo largo de la cerca del prado y trazó una pálida línea dorada sobre las bajas colinas que rodeaban las tierras de Matthew Cole, una extensión que había comprado precisamente porque le exigía poco y ofrecía aún menos explicaciones. Y mientras estaba en el porche partiendo leña con golpes lentos y acompasados, se dio cuenta de cuánto había cambiado el lugar sin alterar su forma. La madre yacía a pocos metros de distancia en un parche de sol que se había abierto camino entre las nubes. El cuerpo estirado y relajado, la pata lesionada vendada pero ya soportando peso,
el pelaje recuperando su profundidad y brillo tras semanas de cuidado. La respiración profunda y sin guardia de una manera que hablaba de seguridad más que de vigilancia. Levantó la cabeza una vez para ver trabajar a Matthew, las orejas relajadas, los ojos claros, luego la volvió a bajar, contenta de descansar, una confianza ganada y no supuesta. Los cachorros ya no eran el frágil montón que él había llevado por primera vez en brazos al granero. Habían crecido, más redondeados y firmes, sus movimientos torpes pero seguros, los vientres llenos, el pelaje engrosándose contra las noches frías. Y el más pequeño de ellos, el que una vez se había erguido tembloroso sobre las patas traseras, ahora cruzaba el patio a cuatro patas, las pezuñas golpeando la tierra blanda con un entusiasmo que no dejaba lugar al miedo. Matthew observaba a ese cachorro a menudo, no por preocupación, sino por reconocimiento, anotando cómo corría sin vacilación, cómo caía y se levantaba sin drama, cómo buscaba a su madre cuando estaba cansado y a los adultos cuando tenía curiosidad, ya sin inspeccionar el horizonte en busca de peligro, porque el mundo había demostrado ser lo bastante amable como para merecer confianza. Los perros adultos se habían adaptado a los ritmos del lugar de distintas maneras. Dos ya habían partido con nuevas familias del pueblo, parejas mayores de manos firmes y hogares más tranquilos, personas que no pedían perfección sino presencia. Y Matthew había visto esas despedidas sin pesar, entendiendo que un buen final no requería que todo siguiera igual. Los adultos que quedaban dormían a la sombra junto al granero o seguían a Matthew a distancia mientras trabajaba, su disciplina ablandada en lealtad, su vigilancia convertida en hábito y no en necesidad. Sarah Bittman llegó a media mañana, su camioneta crujiendo por el camino con familiar facilidad, y bajó llevando un saco de pienso y una caja de suministros, el cabello suelto hoy, los hilos castaños capturando la luz, la expresión más ligera que en semanas, aunque el enfoque en sus ojos permanecía. Había cambiado poco en apariencia, seguía alta y esbelta, moviéndose con una finalidad económica. Pero Matthew notó la manera en que ahora se detenía a tomar en la escena, la silenciosa satisfacción que se asentaba en sus facciones cuando veía recuperación en lugar de urgencia. Se arrodilló primero para saludar a la madre, comprobando la pata con dedos expertos, sonriendo cuando la perra se apoyó en el tacto, luego volvió su atención a los cachorros, riendo suavemente cuando el más pequeño frenó de golpe contra su bota y miró hacia arriba como sorprendido por su propia velocidad. «Va mejor de lo esperado», dijo Sarah, no como un informe, sino como una confirmación. Y Matthew asintió, sintiendo la verdad de ello en la facilidad de la mañana. Hablaron de los otros que habían sido adoptados, breves actualizaciones compartidas sin ceremonia, como uno había tomado la costumbre de dormir junto a una estufa de leña, como otro seguía a su nuevo dueño como una sombra. Y no había tristeza en el relato, solo conclusión. El cachorro que había suplicado de pie trazó círculos alrededor de las piernas de Matthew y luego se alejó corriendo, sin necesitar ya anclarse a su presencia, y él sintió un orgullo silencioso que le sorprendió, no el orgullo agudo del rescate, sino el más firme que venía de la continuidad. Apilió el último tronco partido y lo dejó a un lado, limpiándose las manos en los vaqueros, y se quedó con Sarah en el porche un momento. Ambos mirando el patio donde los perros se movían y descansaban, la tierra sosteniéndolos sin exigencias. La investigación había concluido como debía hacerlo, en silencio y con firmeza. El responsable inhabilitado para tener animales, el resultado registrado sin espectáculo. Y Matthew no había prolongado su atención en los detalles. La justicia había hecho su trabajo, y lo que quedaba era el cuidado. Sarah mencionó una visita de seguimiento que haría a una de las familias adoptantes más tarde esa semana, luego entregó a Matthew un pequeño cuaderno con horarios de alimentación y notas escritas en su letra compacta, un hábito que nunca había abandonado porque facilitaba las cosas a quienes vinieran después. Él le dio las gracias, no con exceso, sino con la facilidad de quien ya no se siente en deuda por hacer lo que era necesario, y ella sonrió, una expresión pequeña y genuina que no pedía ser interpretada. A medida que el sol subía, el cachorro volvió a correr, esta vez persiguiendo una hoja que se mecía, las patas bombeando, las orejas volando. Y Matthew se rió entre dientes, el sonido inusual pero bienvenido, porque llegaba sin el filo del alivio que sigue a la supervivencia.
Recordó el momento en la nieve cuando ese mismo cuerpo pequeño se había erguido y temblado, y vio ahora cuán pasajero había sido ese gesto, cuánto pertenecía a un momento de necesidad y no a la identidad. Y el pensamiento lo serenó de una manera en que nada más lo había hecho. La madre se estiró en el sol, y los adultos cercanos ajustaron sus posiciones y volvieron a dormirse, el patio sosteniendo un ritmo que no necesitaba supervisión. Sara cargó la caja vacía de vuelta a la camioneta y se demoró un momento más, mirando a Matthew como si quisiera marcar el final de un capítulo que no nombraría. Lo hiciste bien por ellos, dijo simplemente, y no había peso en las palabras más allá del reconocimiento. Matthew asintió, viendo al cachorro pasar disparado una vez más, y entendió que lo que más importaba no era el acto que los había reunido, sino la elección de quedarse después. Cuando Sara se fue, la quietud que siguió estaba llena y no vacía, y Matthew volvió a su trabajo sin prisa, partiendo otro tronco simplemente porque hacía falta. El cachorro se frenó y se desplomó en la hierba junto a sus botas, jadeando felizmente, luego rodó sobre un costado con las 4 patas extendidas en una postura de confianza absoluta. Y Matthew lo miró hacia abajo, el recuerdo de 2 patitas temblorosas retrocediendo hacia algo parecido a la gratitud. El milagro que ahora comprendía nunca fue el momento que atrajo la atención, nunca el gesto que imploró ser testigo, sino la decisión tomada después. La negativa a apartar la vista cuando apartar la vista habría sido fácil. Y mientras los perros dormían y el sol calentaba el patio, el mundo siguió adelante sin necesitar que lo convencieran de que esto era suficiente. El milagro en esta historia nunca fue que un cachorro aterrorizado se irguiera en la nieve, sino que Dios colocó una elección en un momento ordinario y un corazón humano escogió la compasión sobre la distancia. Dios no siempre detiene la tormenta ni borra el sufrimiento. Pero con frecuencia obra en silencio a través de decisiones simples tomadas cuando nadie observa, a través de manos que se detienen en lugar de pasar de largo, a través del valor que se presenta sin aplausos. En la vida cotidiana, ese milagro puede parecer pequeño, detenerse cuando es más fácil seguir conduciendo, hablar cuando el silencio parece más seguro, elegir la bondad cuando cuesta tiempo o comodidad. Estos momentos raramente llegan a los titulares, y sin embargo cambian destinos. Si esta historia te recordó que Dios todavía obra de maneras silenciosas y que la misericordia todavía importa, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario contándonos qué parte tocó tu corazón y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias de fe, compasión y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, proteja tu hogar con paz, fortalezca tus manos para hacer el bien, y te recuerde que incluso en las estaciones más frías, su gracia nunca está lejos.